A ver. No quiero romper más cosas de las necesarias. A ver si me dices rápido cómo lo Mira, hago. espérate, Lo te vuelvo a dejo. dar la cámara. Sí. Vale, y debe ser Sigue saliendo esto, ¿no? en eso de del webcam, en eso de del webcam que tienes Sí. ahí, en el, Ah. ahí, hostia, Ya sé lo ahora, que. vale, ya lo controlas, ¿no? De hecho, fíjate, aparecen aquí un montón de cosas. O si quieres dejar alguno Bueno, tú. ya. No, ya está bien. Perfecto. Nada, pues si os parece, empezamos con Sí, la sí, presentación. empieza. Vale, yo creo que voy a hablar un poquito, voy a ahondar un poco pues en los puntos que ya se ha estado hablando pues anteriormente. Nosotros Edicom pues somos una compañía que se dedica pues al intercambio electrónico de información, todo pues totalmente externalizado, todas nuestras soluciones se encuentran en la nube. Entonces, pues como se comentaba anteriormente, nuestros clientes ya no tienen necesidad de instalarse absolutamente nada en sus casas, ¿no? Pues ya todo lo que es la parte del mantenimiento, soporte a la operación, etcétera, etcétera, pues ya corre de nuestra cuenta. Vale, pues es algo que está muy de moda y como han comentado pues anteriormente, pues es la tendencia, ¿no? Natural del mercado. Concretamente, nosotros lo que prestamos son servicios de intercambio electrónico de datos. Como también se comentaba anteriormente, pues todo lo que está relacionado con facturación electrónica, en envío y recepción, pero no solo facturación electrónica, sino cualquier otro tipo de mensaje electrónico, ¿no? Pues como pueden ser órdenes de compra, pedidos, como se conocen habitualmente en España, lo que son avisos de embarque de mercancías, avisos de recepción, etcétera, etcétera. Okay. Sigo apareciendo aquí con detalles, ¿verdad?, en la pantalla. No he conseguido eliminarlo del Sí, todo. sí, no. La verdad que bueno. Bueno, esto no se graba la presentación, o sea que es solo lo que te estamos viendo ahora. No sé, antes has Bueno, vale. tocado sin fondo, ¿no? Bueno, sí. Ahora. Ahora ya. No lo vuelvo a tocar, lo prometo, ¿eh? Bueno. Muy bien, pues voy muy rápido, ¿vale? Con la presentación, porque tenemos unos 20 minutitos, ¿verdad? Bueno, el último es que, bueno, tampoco pasa nada porque como lo estamos grabando, extiéndete lo que consideres. Perfecto. Muy bien, nada, pues muy rápidamente el resumen de nuestra filosofía es que desarrollamos soluciones que conectan empresas de todo el mundo entre sí. Muy rápido les comento la presencia física de Edicom, pues el corporativo está en España, en Valencia, tenemos presencia en Francia, Italia, México, es nuestra delegación más veterana, vamos a cumplir 13 años, ahora en junio, estamos en Estados Unidos, estamos en Argentina y estamos en Brasil también. Esto no significa que no podamos prestar soluciones en cualquier parte del mundo. Todas las soluciones, como les comentaba, pues están en la nube y contamos ya con más de 10.000 clientes a nivel internacional. Esto, de hecho, es una captura de pantalla de nuestro centro de datos donde se puede ver pues el número de transacciones que estamos procesando pues en un instante dado, ¿no? Se ve que pues, el intercambio electrónico de datos está muy maduro pues en lo que es la zona europea, Norteamérica y México también. México yo considero que es la punta de lanza a nivel regional, a nivel latinoamericano, en cuanto a intercambio electrónico de información. México por la factura electrónica, Brasil también por la factura electrónica. La factura electrónica está, bueno, pues apareciendo con mucha fuerza en países como es Chile, como es Uruguay, como es Argentina. Lleva ya más de un año funcionando. En México ya lleva unos cuantos años. Pero la factura electrónica a su vez se complementa pues con muchos otros servicios. A continuación, la DIDI, que es la base de nuestra filosofía, es el intercambio electrónico de datos. Básicamente, la definición es integra un conjunto de tecnologías, herramientas y procesos que permiten el intercambio de documentos electrónicos entre sistemas informáticos diferentes. Esto suena muy rápido y muy sencillito, pero detrás hay pues toda una tecnología que es necesaria, ¿no?, para implementar este tipo de transacciones. Lo primero que necesitamos para comunicar interlocutores, que pueden ser clientes y proveedores, por poner un ejemplo muy sencillo, lo primero que necesitamos es un lenguaje estándar, un lenguaje que sean capaces de interpretar ambas partes.
Hay lenguajes estándares definidos desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues en los países de habla España, pues el lenguaje estándar es el español. En los países de habla inglesa, pues es el inglés. Hay distintos estándares de comunicación verbal a lo largo del mundo. Pues en el mundo del intercambio electrónico de datos, igual existen varios formatos, ¿no? Pues tenemos los más veteranos, pues son EDIFACT y X12, y tenemos uno muy reciente y que está muy de moda, en el que se basa pues casi toda la factura electrónica de Latinoamérica, que es el XML, ¿vale? Que es uno que ya no sonará mucho más. Además de los formatos estándares, ¿qué más necesitamos? Necesitamos un software de intercambio electrónico de datos, un software que nos permita enviar y recibir la información estándar y adaptarla a nuestros sistemas. Anteriormente también se estaba comentando que bueno, pues un cliente y un proveedor pueden trabajar con dos sistemas totalmente independientes, o sea, que no tienen nada que ver entre sí. Pues, por ejemplo, un cliente puede tener Oracle y un proveedor puede tener SAP. Evidentemente, entre ellos no se entienden. Se necesita un software que permita traducir el lenguaje estándar que viaja por la red, traducirlo en los formatos que SAP y Oracle son capaces de interpretar. Evidentemente, para que estos mensajes estándares viajen desde un punto hasta otro, necesitamos pues, utilizar determinados protocolos de comunicaciones. Lo más conocido es Internet, ¿no? Internet, bueno, pues la red de redes. Y sobre esta red de redes se utilizan distintos protocolos que nos permiten llegar desde un punto hasta otro. Y llegar de una forma segura, llegar de una forma garantizada, que la información viaje cifrada, etcétera, etcétera. Ok, hasta aquí más o menos. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a ver, si queréis plantear alguna pregunta a Rafael, pues podéis hacerlo levantando la mano, ¿eh? A ver si tenemos alguna cuestión. Vale, pues parece que no, Rafael. Si hubiera algo yo te aviso. Perfecto. Ejemplos de mensajes. Lo anticipaba hace unos slides. La factura electrónica es el mensaje más conocido, pero tenemos otros como puede ser la orden de compra. En México está muy implantada la orden de compra electrónica. En Centroamérica también se está implementando muchísimo la orden de compra. Bueno, pues la orden de compra es el principio de todo. Cualquier vendedor lo que necesita es que su sistema se inunde en la mayor medida posible de órdenes de compra. ¿Vale? Pues es un mensaje estándar y que lleva muchísimos años funcionando pues ya en el mundo comercial. El aviso de embarque es un mensaje extraordinario. Por ejemplo, yo soy un vendedor, le mando mis mercancías a mi cliente y mientras estas mercancías están viajando por carretera, por donde sea, a mi comprador le llega un mensaje electrónico que le dice exactamente la relación de productos que le voy a entregar y de qué forma se las voy a entregar. ¿Okay? Podemos intercambiar pues también los inventarios. Esto es un mensaje electrónico y maravilloso también porque permite al vendedor pues tener conocimiento en tiempo real de los inventarios de mi cliente. Entonces, incluso pues anticiparse y mandarle pues órdenes de compra sugeridas. Es decir, si mi comprador veo que ya se está quedando sin determinada cantidad de un artículo, pues yo puedo hacérselo ver, decirle, oye, de este artículo te vas a quedar sin existencias dentro de 3 días. Entonces yo ya puedo anticiparme a esto e indicarle que me haga el pedido correspondiente. Las listas de precios, un mensaje también muy importante, pues para que los compradores tengan actualizado en todo momento la información de todos sus vendedores. Y bueno, pues un mensaje también muy interesante, la confirmación de entrega de mercancía. Cuando yo le entrego la mercancía a mi cliente, pues puede haber discrepancias. De hecho, es lo más habitual en los procesos de compraventa. ¿Qué sucede? Bueno, pues yo entrego las mercancías a mi cliente, si luego hay discrepancias, faltan artículos o sobran artículos, mi cliente lo que me va a decir es exactamente la información que ha recibido y que va a aceptar para que nosotros le facturemos. Este mensaje, la confirmación de entrega de mercancías, ya funge como una prefactura, prácticamente. A mí me llega la confirmación de entrega del lado de mi cliente, viene toda la relación de artículos que ellos han recibido en el almacén, y a partir de este mensaje, pues yo ya puedo generar la factura electrónica correspondiente. ¿Okay? Esos son algunos de los ejemplos que se utilizan. Aquí viene un esquema que trata de explicar un poquito pues cómo funciona, ¿no? De un lado pues vamos a tener un proveedor y del otro lado vamos a tener un comprador.
Al final, cada uno de ellos trabaja con su sistema de gestión, bueno, pues que está alimentado, está operado por los distintos trabajadores, operarios de la compañía. Puede ser un operario de administración, un operario de almacén, o un operario de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Y al final, lo que se utiliza es un software intermedio que es el que se encarga de estandarizar la información que van a intercambiar ambas partes. Es muy importante que este software intermedio tenga la capacidad de comunicarse con el ERP del cliente y del proveedor. Y luego por medio va a estar la red de comunicaciones, el protocolo de comunicaciones que se va a acordar entre ambas partes. ¿Okay? Por ilustrarlo un poquito más, aquí les muestro muy rápido, de forma muy resumida, algunos de los clientes con los que ya estamos trabajando. Estos, en este primer slide, vemos todos los que están relacionados, todos los que pertenecen al sector de la distribución. Pues el sector de la distribución pueden imaginarse, hay grandes receptores de mensajes. Bueno, pues tenemos casos de clientes que reciben decenas de miles de documentos de facturas al mes. A lo mejor tenemos clientes que reciben 150, 200, 300.000 facturas de forma mensual. Eso es una barbaridad. O sea, imagínense la plantilla que tendría que tener un gran receptor para estar procesando de forma manual cada una de todas estas facturas. Y además cada factura pues tiene un formato totalmente distinto. Un proveedor me la genera de una forma, otro proveedor me la genera de otra forma. La idea es homogenizar toda la información que me llega de todos y cada uno de mis proveedores y trabajar con un origen de datos común. Entonces, pues como podrán imaginar, el sector de la distribución pues ya lleva muchos años trabajando con esto del intercambio electrónico de datos. Y otro sector muy importante es el de logística y transporte. Imagínense pues todo el tema de las operaciones de envío y recepción de mercancías, de grandes buques de carga, todos llenos de contenedores, y todas las operaciones, todos los trámites administrativos que van asociados. Pues imagínense cuando llega un contenedor a puerto, pues todos los trámites que hay que llevar a cabo. Si eso se lleva en papel, pues es una locura. La entrega de un contenedor se puede demorar 20, 25, 30, 40 días, cuando el contenedor ya lo tenemos en el puerto. Si lo hacemos todo mediante intercambio electrónico de datos, pues ese tiempo de espera se reduce o se puede reducir a unos pocos días. Sanidad farmacéutico también es un sector muy importante, hace muchísimo EDI, sobre todo relacionado con el tema del reaprovisionamiento continuo. ¿Qué le interesa a un laboratorio? Pues bueno, pues saber el stock, la cantidad de mercancía que tiene un cliente final en tienda. Por ejemplo, la distancia entre un laboratorio y una farmacia pues es abismal. ¿Cómo acortamos esa distancia? Mediante transacciones electrónicas. Mediante transacciones electrónicas, una farmacia puede avisar en tiempo real, pues cada hora, cada 6 horas, cada día, del número de unidades que está vendiendo de un determinado producto. Y entonces pues el laboratorio inmediatamente se pone en marcha para producir, para enviar, etcétera, etcétera. Y luego hay un intermediario, la figura del mayorista, pues que también interviene en esta cadena de suministro. Y también es importantísimo que los tres actores estén comunicados electrónicamente para hacer mucho más eficiente esta operación. Por último les muestro el sector automotriz. Este es el más veterano de todos. Este desde finales de los años 70 empezó a implementar lo que son las comunicaciones electrónicas. Y bueno, pues el origen es muy sencillo. Pues imagínense las armadoras de vehículos, la cantidad de proveedores con los que trabajan, proveedores de nivel 1, proveedores de nivel 2, que son proveedores del nivel 1, y así sucesivamente, ¿no? Es una cadena interminable de proveedores. Al final, la armadora, el fabricante de vehículos, lo que necesita es tener en tiempo real y sin retrasos determinadas piezas. Bueno, pues esto ya no se puede hacer por una llamada telefónica. Oye, te llamo, mándame todo este listado de piezas, hasta los tornillos, las tuercas, etcétera, etcétera, y toma bien nota de todo y no te vayas a equivocar. Esto es imposible, esto es imposible. Entonces ya, bueno, pues desde hace casi 40 a partir de automotriz, y que se puso muy de moda, tuvo mucho auge, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y bueno, de hecho los estándares que se definieron en aquel entonces, que los he nombrado al principio, que son EDIFACT y X12, pues a día de hoy siguen funcionando perfectamente y tienen plena vigencia, además. Bueno, hasta aquí todo bien, todo en orden, nadie levantó la mano.
Vamos a ver si tenemos alguna mano levantada o alguna pregunta. Todo en orden, ¿no? No sé si los he To- dormido. no, dormirlo no. Además, te están atendiendo, yo te diría que prácticamente todos. Ah, sí, bueno, perfecto, perfecto. Muy bien. Les quiero ilustrar un poquito más por lo que es el típico flujo entre un proveedor y un comprador. Lo básico, lo que cualquier proveedor quisiera tener constantemente en su sistema, pues son, como comentaba antes, pedidos, órdenes de compra. Pues entonces, este es el Perdona, detonante de todo. perdona, Rafael, Sí, me pregunta aquí Katia si esos clientes son todos en México o a nivel mundial. Supongo que será a nivel mundial, ¿no? sí, 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 hay de todo. He puesto pues algunos que trabajan con nosotros en Europa, otros que trabajan en el continente americano y otros que de hecho trabajan en Europa y América, ¿no? Pues un caso muy particular es el de Unilever, ¿no? Ellos, pues toda su operación electrónica la tienen tercerizada con nosotros, tanto en América como en Europa. Sí, sí, he puesto un poquito de todo, ¿no? Para ilustrarlo. Vale, aprovecho para decir que Aida, si quieres participar, o Roberto, los panelistas que están también, pues podéis hacer la pregunta a Rafael. Para continuar, Rafael. Perfecto. Comentaba, el detonante siempre es el pedido. Pues el pedido, ¿quién nos lo genera? Pues nuestro cliente. Evidentemente puede ser un gran retailer, por ejemplo, o un gran fabricante que a su vez tiene que hacer pedidos electrónicos a sus proveedores de segundo nivel. Bueno, el mensaje de respuesta natural es el de recepción de pedido. He recibido el pedido y me pongo a trabajar en ello. Luego otro mensaje, ya lo he comentado antes, es el aviso de expedición de mercancía. Ya tengo el pedido listo, te lo envío y te lo hago llegar tal día, a tal hora, en tal centro de distribución, y esta es la relación de todos los artículos que te estoy enviando. Evidentemente, bueno, pues llega el aviso de recepción de estas mercancías, como comentaba antes, pues confirmando qué es lo que realmente ha entrado en almacén. Posteriormente viene pues la ya famosa factura electrónica, ¿no? Y luego, bueno, pues la notificación de pago a proveedores es un mensaje que en México no está muy extendido, algún gran retailer sí que lo utiliza, pero también es muy interesante, porque en lugar de tener proveedores llamándome constantemente, preguntándome por el estado de pago de mis facturas, yo ese proceso ya lo tengo automatizado. Pues llega un momento en el que yo mando ese mensaje con la relación de todas las facturas que voy a pagar. Y bueno, pues esto se complementa con muchísimos otros mensajes, ¿no? Como el detalle de las ventas que está haciendo mi cliente de forma diaria, pues cómo están sus inventarios, que habíamos comentado antes, el tema de las devoluciones, que también es muy interesante, y luego, bueno, pues el tema de precios y especificaciones de los artículos que yo te quiero vender, ¿no? Espero que con este esquemita quede un poquito más ilustrado. Pues la idea de estas soluciones pues es la eliminación del papel y la reducción de costos, evidentemente. Vamos a ver algunos de ellos, algunas de las ventajas. La primera y la más obvia, pues la automatización en el envío y la recepción de los mensajes. Evidentemente, pues esto conlleva menores tiempos de respuesta. Luego, pues también, evidentemente, vamos a tener una mayor precisión. Esto es muy importante porque, como es el proceso habitual, a mí me llega una orden de compra, un pedido, o me llaman por teléfono, me lo mandan por correo electrónico, y del otro lado, pues del lado del vendedor, pues hay un señor que está ahí escribiendo la información en su sistema. Si en lugar de poner 3 ceros ponemos 4 o ponemos 2, pues ya tenemos un grave problema, ¿no? Entonces, lo que es la inserción manual de datos en un sistema nunca está exenta de errores. Y estos son los errores más costosos, ¿no? Del proceso manual de la información. ¿Vale? Y luego, pues otra de las ventajas, evidentemente, es reducir los flujos de cobranza. Nosotros tenemos casos de éxito muy claros, ¿no? En los que determinados clientes pagaban a sus proveedores, pues, a lo mejor en 40 días. Porque 40 días era lo que les llevaba, pues, realizar todo ese trámite de registro de facturas, de pasar los procesos de validación, de emitir las órdenes de pago a proveedores, etcétera. Y hemos reducido esos tiempos de pago a proveedores pues en más de 4 o 5 veces, ¿no? Quedando pues a lo mejor en 4 días, 3, 4 días máximo de tiempo en que se realiza todo el trámite para pagar a sus proveedores. Finalmente, pues
Estas soluciones están diseñadas para reducir costos y para mejorar en gran medida pues la operación de nuestros clientes. Bueno, pues al final se aúna una mayor automatización de procesos, menores tiempos de respuesta, menor cantidad de errores por introducciones, registro de información, menor uso de papel. Bueno, pues en base a información pues oficial, en facturas podemos reducir hasta un 90% los costos operativos. Y en otros documentos se comenta, según Gartner, que hasta en un 35%. Yo a veces creo que es hasta más, porque hay que contar pues el tema del almacenamiento físico, el tema de ve y recupérame una factura de hace 2 años y el tiempo de esa persona de ir buscarla, recuperarla, etcétera. Y por ejemplo, asociado a los pedidos, a las órdenes de compra, pues imagínense, si empezamos capturando mal la información del pedido, pues eso ya deriva en errores en toda la cadena de suministro y evidentemente pues en unos costos que pueden ser muy elevados, ¿no? Muy bien, les voy a mostrar pues las formas de hacer EDI. Tenemos la más óptima, que es el EDI integrado, pues al final tenemos el sistema del cliente que se integra automáticamente a un software EDI y ya los dos software EDIs, que tienen que estar del lado del cliente y del proveedor, pues ya se comunican entre ellos, ¿vale? Esta es la solución más óptima, mediante la cual pues el sistema, el ERP de nuestro cliente está conectado a nuestra solución. Entonces aquí no hay captura manual de información nunca. O sea, llega la orden de compra y esta directamente aparece en el ERP del cliente. Llega la factura electrónica y esta directamente llega al ERP del cliente. No hay nada de intervención manual a la hora de capturar esta información. Luego, para los pequeños clientes, claro, hay clientes que son muy pequeños que dicen, oye, pues yo es que recibo una orden de compra al mes o 3 órdenes de compra al mes. Hacer inversiones de integración pues son complejas y son costosas, suelen llevar bastante tiempo. Y hay veces que hay clientes que ni siquiera tienen un sistema de gestión. Dice, oye, pues yo es que tengo todo en hojas Excel, por ejemplo, ¿no? Entonces, para esto lo que se definen son interfaces web. O sea, el cliente, el usuario, finalmente lo que hace es interactuar con una página web que le permite pues ver las órdenes de compra que le envía su cliente. Y de esta misma página web pues se le permite implementar el resto de operaciones electrónicas. Pues, por ejemplo, pues el envío del aviso de embarque, el envío de la factura electrónica, la recepción de la notificación de pago, la generación y proceso de mensajes logísticos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que están diseñadas tanto para pequeños como para medianos y grandes usuarios. Otra de las características importantes de cuando se empieza a hacer, bueno, a implementar transacciones electrónicas es, vamos a ver, yo ya genero transacciones electrónicas, pero no todos mis destinatarios están listos, están preparados para recibir mis documentos electrónicos, o no tienen una herramienta EDI, no tienen una herramienta que sea capaz de interpretar los mensajes que yo le estoy enviando. En este caso lo que utilizamos son portales de envío de mensajes, es decir, yo tengo el sistema de gestión, me deposita la información, yo la transformo, construyo el documento, lo firmo electrónicamente y finalmente lo publico en un portal web que está accesible para todos mis clientes. Mi cliente lo que va a recibir es una notificación pues con sus datos de acceso, evidentemente solo va a poder acceder él, se le va a enviar su usuario, su password y el cliente va a acceder a sus mensajes. ¿Por qué se originan estas soluciones? Porque, a ver, si yo genero 150.000 facturas al mes y, bueno, pues se me quedan 50.000 que tengo que imprimir, que tengo que meter en un sobre y que las tengo que enviar por correo ordinario, pues entonces mi reducción de costos pues no es óptima. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Pues todos aquellos receptores que antes me pedían que les enviara las facturas por medios físicos, pues ahora se las canalizo todas a un repositorio central, a un portal web de publicación de documentos. ¿Ok? Y para la recepción, pues viene siendo exactamente igual. Yo tengo mi sistema de gestión, lo tengo conectado a un software EDI, que es capaz de recibir pues, las facturas de mis proveedores, es capaz de validarlas, ver que fiscalmente están correctas, ver que están bien firmadas electrónicamente, ver que tienen toda la información comercial que yo le pido a mis proveedores. Yo ya tengo todo, ya tengo mi infraestructura lista. Y resulta que solamente tengo pues, un 30% de proveedores que son capaces de enviarme por medios electrónicos la información.
¿qué hago con el resto de proveedores? Digo, oye, pues con el resto de proveedores voy a seguir con el proceso manual. Evidentemente no. Entonces, si tengo proveedores pequeños que me envían una factura al mes, o 3, 5, 10 facturas al mes, lo que se les hace es instalarles una herramienta manual, lo que llamamos como un portal web colaborativo, donde los proveedores lo que hacen es generar desde cero las facturas, o si ya las tienen generadas mediante un sistema alternativo, importarlas a este sistema. Este sistema lo que hace es la validación inmediata del documento electrónico, y si está todo en orden, pues ya pasamos al proceso de integración automática a mi sistema. Entonces, con estas dos últimas soluciones que les muestro, lo que quiero que vean es que, bueno, que al final podemos cubrir todo el abanico. Estas soluciones están hechas tanto para comunicarse con grandes interlocutores que tienen pues la tecnología necesaria, y también para comunicarse con pequeños interlocutores que no tengan la tecnología necesaria. Y ya están. No sé si quedó alguno despierto, los dormí a todos, si les generé más dudas, o quedó todo más o menos entendido. Vamos a ver, efectivamente aprovechar, y ya que tenemos a Rafael a mano, pues ya sabéis, si queréis levantar la mano y plantear directamente la pregunta por micrófono, pues hacerlo así, levantar la mano accionando el botoncito, y si no, pues podéis plantear las preguntas donde pone en el chat, y yo se las pasaré. Bueno, vamos a ver, Rafael, mientras se animan a la audiencia, cuando una compañía utiliza vuestro sistema, a nivel legal, no es, digamos, esas facturas electrónicas que recibe, porque entiendo que pues un gran proveedor recibe las facturas electrónicas mediante vuestro sistema, sea de gente que directamente también tenga EDI, o como has comentado, a través del portal web. Vale, si viene una inspección, por ejemplo, allí en México o aquí en España, ¿no? Si viene una inspección financiera o le exigen esa documentación, ¿se puede presentar la documentación electrónica o tendría que enviarse además del EDI aparte esa documentación en papel? Esa pregunta es muy interesante. Depende de la regulación de cada país. Hay países que tienen regulación que permiten no trabajar con papel, permiten trabajar solo con documentos electrónicos. Este es el caso de México, por ejemplo. Y hay regulaciones que no te permiten bajo ningún concepto prescindir del papel. O sea, en los países donde no hay una regulación, bueno, pues tú puedes implementar transacciones electrónicas, pero siempre vas a tener que tener el respaldo en papel. En el caso de México, el XML ya va respaldado de forma fiscal. Entonces, si te llega una inspección de Hacienda, ya está, de hecho, regulado cuál es el procedimiento, ¿no? Si llega una inspección de Hacienda, pues ellos te van a pedir los documentos electrónicos, y lo que te van a pedir es una representación gráfica del mismo, pero esa representación gráfica, evidentemente, pues es un PDF. No es necesario tener el resguardo de documentos en papel. En España existe pues lo que es la certificación digitalizada, que permite eliminar pues también el papel. En España pues las operaciones electrónicas siempre tienen que tener un respaldo en papel, a menos que se digitalicen, y luego se les aplique la certificación correspondiente. Hay otros países que no tienen esta regulación. Por ejemplo, aquí muy cerquita tenemos El Salvador, donde se nos solicita la implementación de muchas soluciones de intercambio electrónico de datos, y se les implementa. Pues se define una factura electrónica, y empiezan a trabajar con sus proveedores recibiendo estos formatos que ellos han definido. Pero bueno, evidentemente luego tanto el emisor y el receptor tienen que contar con una copia física del documento. Al final la operación comercial se lleva a cabo de una forma muy óptima, pero luego para cumplir con las disposiciones fiscales, pues tienen que intercambiarse, pues a lo mejor ya por otros procedimientos menos costosos, a lo mejor una remesa mensual, etcétera, etcétera. Se envían los documentos en papel también. Claro. Entonces, en definitiva, depende de la regulación del país. Entiendo entonces que también un sistema como el vuestro, por así decirlo, elimina la necesidad de a lo mejor
gastarse en un proyecto de digitalización de facturas de proveedor, por ejemplo, ¿no? En el momento que tú... Es correcto, sí. Bueno, de facturas de proveedor o incluso de órdenes de compra, ¿no? Claro, de hecho, nosotros aquí hemos abordado proyectos de clientes que tenían un verdadero desastre operativo. Ellos trabajaban con grandes almacenes, pues imagínate, un gran almacén no cabe en la ciudad. De hecho, esos grandes almacenes estaban fuera de la ciudad. Y cuando tenían, y allí almacenaban absolutamente toda su documentación en papel. Cuando ellos requerían algún documento guardado en este almacén, pues no sé, el coste medio, si no recuerdo, en un cliente eran 100 pesos por documento que les enviaba, que son aproximadamente 6 euros. 6 euros por cada documento que mandaban traer físicamente. Entonces eso es una locura. ¿Qué se ha conseguido con esto? Mediante la digitalización certificada tú puedes prescindir de todo el papel. Y luego, evidentemente, cuando implementas una vía de recepción electrónica, pues todo ese nuevo papel ya no tienes necesidad de almacenarlo. Y no solo, bueno, pues ya te ahorras el costo de almacenamiento físico, sino el costo de acceso a esta información, de acceso y explotación. ¿Vale? Porque, pues el ejemplo que ponía antes, ¿no? Recupérame una factura de hace 24 meses porque tengo a Hacienda aquí y me está pidiendo los últimos 5 años, por ejemplo. Bueno, pues a ver, a mandar a alguien a que vaya por todas esas facturas y me las traiga, ¿no? Un aspecto que no has mencionado, pero que creo que seguro que contempláis, es el aspecto, por así decirlo, de reporting o de cuadro de mando. Es decir, el momento que tú estás monitorizando digitalmente transacciones, cifras, número de órdenes de compra, número de facturas recibidas, número de facturas de órdenes de compra emitidas, supongo que en algún sitio permitís cuadros de mando para financieros o incluso conexiones con sistemas de business intelligence para analizar toda esa información. Sí, de hecho, fíjate, nuestra herramienta básicamente se encarga de garantizar el intercambio electrónico de la información. Entonces nosotros tenemos un panel de administración que nos permite saber en todo momento el estado de cualquier mensaje. Por ejemplo, si yo mando, hablando de documentos fiscales, que al final de cuentas son los más importantes para un cliente, nosotros tenemos la rastreabilidad total del documento. El cliente accede a su panel de control y sabe en todo momento dónde está el documento, si está siendo enviado, si está entregado al cliente, etcétera, etcétera. Esa rastreabilidad nosotros la ofrecemos en todas nuestras herramientas. Otra cosa es la explotación de la información. Nosotros ofrecemos en la herramienta determinados filtros, determinados extractores de información, podemos de hecho incluso integrar al sistema, al ERP del cliente, la información como él nos pida. Es decir, yo quiero que me integres todas las órdenes de compra que me lleguen de esta determinada forma, porque para mí va a ser mucho mejor, más cómoda explotarla. Toda esa explotación de información, finalmente, lo correcto es que se haga desde el ERP. El ERP es el que tiene todas las herramientas para poder hacer una explotación correcta, ¿no? Pues, ya cuenta con herramientas de data mining, por ejemplo, ¿no? Y nosotros lo que nos encargamos es de proporcionarle la información exactamente como el ERP espera recibirla. ¿Okay? No sé si con eso respondí o generé más dudas. Sí, no, has respondido. Con respecto a, digamos, los estándares, porque, bueno, vosotros debéis ser los reyes del estándar, por así decirlo, ¿no? Es decir, la estandarización, por ejemplo, has hablado de XML. ¿Qué tipo de estándares se están utilizando? ¿El EDI, digamos, tiene una serie de estándares establecidos por alguna organización? Sí, es correcto. De hecho, hay organizaciones que se encargan de regular, de trabajar y de regular los estándares. Bueno, pues la más conocida es GS1, ¿vale? Pues la organización que se encarga de la emisión de los códigos de barras, ¿no? que todos conocemos. Estándares, los principales que se están utilizando dentro del mundo del EDI son dos, que son precisamente los dos más viejos, el X12 y el EDIFACT, y ellos ya contemplan una serie de mensajes que ya están totalmente estandarizados. Entonces la comunicación es muy sencilla, porque yo voy a trabajar con mi cliente y le digo, ¿qué mensaje me vas a pedir y en qué formato me lo vas a pedir? Pues voy a trabajar con un pedido que está en el estándar EDIFACT, por ejemplo, que es muy conocido, y la versión del mensaje es este. Entonces ya ambas partes se ponen de acuerdo. ¿Qué
¿Qué sucede? Hay veces que hay mensajes que no están estandarizados. Por ejemplo, en el sector de la sanidad, nosotros en España empezamos a trabajar hace muchos años y colaboramos en la definición de los estándares. No había estándares para determinados mensajes. Entonces nosotros trabajamos, hicimos grupos de trabajo con determinados actores principales dentro del mundo de la sanidad. Participamos también con GS1, porque al final GS1 es la entidad que se encarga de regular y hacer oficial esta información sobre los estándares. Y bueno, y tras un trabajo de varios meses, pues ya definimos un estándar para todo el sector sanidad, que de hecho se está replicando aquí en México. Y este estándar está basado en EDIFACT, es un estándar muy conocido, muy utilizado en todo el mundo, la excepción es Estados Unidos. Estados Unidos definió su estándar, su X12, que es muy similar. Se basa en los mismos fundamentos, ¿vale? Pero ahí sí que es distinto. En estos casos, ¿qué hacemos? Nosotros cuando definimos un estándar, lo definimos en los distintos lenguajes más utilizados. Es como, pues definimos una guía para un usuario, la definimos pues en inglés, en español, en francés y en alemán. Por ejemplo, pues aquí igual, definimos determinados mensajes y los definimos en EDIFACT, en X12 y si es necesario, pues también en XML. Bueno, pues vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. Vale, por último me gustaría preguntarte entonces, Rafael, vamos a ver, cuando se habla de factura electrónica, vosotros en el fondo también estáis gestionando facturas electrónicas, ¿no? Es decir, ¿a vosotros os facilita algo que haya clientes o haya, sí, clientes vuestros que ya estén emitiendo factura electrónica? ¿Facilita algo o os da un poco igual? Porque lo vais a digitalizar de nuevo, lo vais a pasar a formato EDI, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, fíjate que el tema de la factura electrónica esté tan implantado aquí en México es una maravilla. Porque, por ejemplo, en otros mercados es más complicado. En España la regulación de factura electrónica lleva muchos años, muchos años. Pero, sin embargo, está mucho menos extendida la factura electrónica que aquí en México. Aquí en México, como fue una imposición del gobierno, pues entonces muchas empresas adoptaron por obligación la facturación electrónica y luego empezaron a ver las ventajas de la misma. ¿Qué sucede? Esto nos facilita mucho el trabajo. Por ejemplo, los proyectos de recepción de factura electrónica permiten ahorrar muchos más costes que los proyectos de emisión. Entonces dices, bueno, si ya todo el mercado, el 80% de mis clientes ya están emitiendo factura electrónica, pues bueno, ¿por qué no me aprovecho de esta circunstancia e implemento un sistema de recepción automática? Esto es una maravilla y esto nos ha funcionado mucho. En Europa es mucho más complicado porque hay muchos clientes que dicen, ¿para qué voy a implementar un sistema de recepción automática de factura electrónica si solamente el 5% de mis clientes, el 5% de mis proveedores lo tienen implementado? Entonces ahí son más costosos, también se implementan. De hecho, bueno, ellos tienen mucha ventaja con respecto a México en esto, pero son proyectos mucho más pesados. Porque no es lo mismo ir a un proveedor y decirle, envíame la factura electrónica que tú ya estás generando, envíamela a este sistema. Que ir a un proveedor y decirle, oye, tú que no estás generando factura electrónica, te tienes que instalar una solución de facturación electrónica y comenzar a enviarme la factura electrónica. Si no, pues ya no te compro, etcétera. Entonces es una pelea un poquito más complicada, que cuando está en funcionamiento, ambas partes ven que es una maravilla. Pero la resistencia al cambio pues es mucho mayor. Aquí no, aquí pues como ya está muy popularizada la facturación electrónica, pues es mucho más sencillo que los interlocutores se sumen a este tipo de proyectos. Interesante. En México, entonces, el porcentaje, por ejemplo, de empresas que utilizan la factura electrónica en clientes vuestros, porcentaje de proveedores, es elevado. Sí, sí, sí. De hecho, aquí en México trabajamos en distintos tipos de proyectos de intercambio electrónico de datos, pero yo creo que el 80-90%, o puede que más, tengan incluida la factura electrónica. Hay algunos que se generaron pues hace más de 10 años, no estaba todavía regulada la facturación electrónica y entonces lo que se solicitaba en aquel tiempo pues era el intercambio electrónico de otros mensajes. Entonces luego cuando se reguló la facturación electrónica, este mensaje se sumó a los que ya se estaban procesando en aquel entonces. Y sí, actualmente pues yo creo que más del 90% de los clientes están
de nuestros clientes están trabajando también con facturación electrónica, que es, bueno, es un porcentaje altísimo. Y a nivel nacional, pues igual, no sé exactamente el porcentaje de facturación electrónica que se estará haciendo en perdón, el porcentaje de facturas que se estarán haciendo en electrónico, pero tiene que ser elevadísimo también. Curioso. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias, Rafael. Tú por el acento eres de por aquí, ¿no? Más que de por allí. Sí, sí, sí. Yo soy de Valencia, pero Tú ya, eres, ya tú llevo eres- aquí muchos años. tú eres valenciano. Vale, vale. Ya se Se te me va está pegando, ya... ya se te va pegando algo del Sí, sí, acento. sí. Yo también soy valenciano. Bueno, Así, muy bien. pues nada, Rafael, oye, muchísimas gracias por tu tiempo.